Organización física y digital de un proyecto web. ¿Sabes tú cuál es el enemigo número uno de un diseñador web? El desorden. No son los virus, ni las nuevas tecnologías, ni las conexiones lentas, nada. Es el desorden. He visto muchísimos casos en mis años de como diseñador web de problemas grandes en un proyecto web, y cuando uno va al fondo del asunto no es más que un tema sobre el desorden. Porque, fíjate, hay dos clases de organización en un diseño web: la organización física y la organización digital. Cuando el desorden se apodera de uno de estos dos factores, pues ya el proyecto va en declive. Por más creativo que seas, por más bueno que seas, si el proyecto está mal organizado, pues es muy probable que todo lo demás también salga mal. Un proyecto web bien organizado es un proyecto donde resulta agradable trabajar. Se avanza más rápido, el cliente se siente más seguro y podemos enfocarnos en lo importante. Nada más cierto que esto. Cuando un proyecto web está bien organizado, nuestra mente también está mucho más organizada y el cliente se siente seguro porque está viendo que está trabajando con un profesional. La organización, el orden, siempre es un reflejo, un indicativo del nivel de profesionalidad de una persona. Un punto importante es que nuestro espacio de trabajo es un reflejo del estado de nuestra mente. Esto se aplica a la parte de lo que es la organización física. Cuando nuestro escritorio, hablando ya más específicamente, está muy desorganizado, según los expertos, dicen que esto refleja cómo está la situación de nuestros pensamientos. Así que ellos recomiendan siempre el ejercicio de organizar el espacio de trabajo para que nuestra mente se tranquilice. Lo he probado y realmente es así. Otro punto es que ser desorganizado no es señal de ser creativo. A veces tenemos la tendencia a pensar, o alguna vez hemos pensado, que esas personas que son muy buenos en lo que es el arte, diseñando, tienden a ser personas desaliñadas, desorganizadas, pero no es así. He conocido muchas personas que sí trabajan bien diseño web y son bastante organizadas. Yo, incluyéndome, no soy perfecto en esto de la organización, pero sí me he acostumbrado a llevar un buen nivel de este tema y los resultados han sido excelentes. Otro punto es que ahorramos tiempo al desarrollar un método concreto para organizar las cosas. La idea es que al desarrollar un método de organización como el que vamos a ver en esta presentación, podamos ya incluso hasta olvidarnos de ese tema porque ya lo tenemos predefinido y enfocarnos entonces en lo importante, que es el desarrollo de nuestro sitio web, y no pasarnos el tiempo buscando archivos que se nos perdieron, tratando de ver dónde fue que pusimos algún elemento, nada de eso. Comenzamos entonces con la organización física. En un proyecto web se involucran muchos factores físicos, aunque las páginas web son elementos digitales, intangibles. Sí, durante su desarrollo el cliente nos entrega muchos elementos físicos. A veces nos entrega CD-ROOMs, documentos impresos, fotografías para escanearla, catálogos de productos que no lo tienen de otra forma, que solamente lo tienen impresos, también artículos para fotografiarlos, etcétera. ¿Cuál es el punto con todo esto? Que todos estos elementos hay que devolverlos al final. Es algo de sentido común, pero a mí me pasó en una ocasión, un cliente de una gran productora láctea de mi país me entregaron unos elementos y lamentablemente los perdí. Eran unos calendarios para escanearlos, y aunque es un elemento insignificante, pues me restó puntos con esas personas, ya que quedé mal con sus documentos, algo que no te debe pasar porque se puede evitar de una forma bastante fácil. ¿Cómo podemos evitar este tipo de problemas con los elementos físicos, con los objetos que nos entrega un cliente en un proyecto web? Bien sencillo. Yo adquirí, luego que me pasó esta situación, adquirí un acordeón. Esto lo puedes conseguir en cualquier tienda a un precio bien económico. No tienes que comprarte un archivo enorme. Basta con un acordeón donde puedas organizar por carpetas todos los objetos de tu cliente. Y entonces lo puedes dividir por el nombre del cliente, por el nombre de la empresa, y todo se mantiene bien organizado. Puede ser una versión económica, una versión un poco más resistente, no importa. Pero el caso es que el mejor método para organizar tus elementos físicos, tus objetos, es un acordeón donde tú puedas guardar todos estos documentos de forma bien organizada. Con esto ya no me ha vuelto a pasar aquel problema y
pues ya aprendí la lección. Espero que también la veas antes de que te ocurra algo similar. Otra cosa a nivel de organización física es el espacio de trabajo. Como te comenté hace un momentito, los expertos dicen que un espacio de trabajo bien organizado primero mejora la concentración, porque al haber menos elementos en los cuales la mente se distrae, porque como tú sabrás, los ojos, cuando nosotros nos enfocamos en un objeto, realmente nuestros ojos también perciben todo lo demás, aunque no estemos enfocados en eso. Entonces lo mejor es tener los menos elementos posibles, cuestión de que nuestra mente se enfoque en lo importante, que es nuestro diseño, en el caso que estemos en esa etapa. También se mejora mucho, se aumenta la productividad. Esto han hecho también estudios donde comparan grupos de personas con escritorios de diferente manera y la productividad es mayor siempre en el grupo que está más organizado. Y también los demás te perciben como un profesional. Por supuesto, no estoy diciendo que los profesionales no sean desorganizados, bueno, sino que las demás personas cuando ven un espacio de trabajo de esta forma, bien organizado, pues da una mejor impresión que si fuera el caso contrario. Entonces, vamos a hablar ahora de la organización digital. En un proyecto web también se involucran, por supuesto, muchísimos factores o elementos ya en formato digital, como son documentos de Office, PDF, emails, imágenes, documentos HTML, archivos fuentes de los diseños, archivos de flash, videos, etcétera. Toda esta información la necesitamos para poder construir ya concretamente nuestro sitio web, pero también algunos factores que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a su organización. Primero, debes tener un folder o una carpeta que se llame proyectos. Este folder va a tener todos los proyectos guardados dentro de él. O sea, no puedes tener proyectos en la carpeta Mi Documentos, o algunos en el escritorio, otros en una memoria USB. No, todos tus proyectos deben estar centralizados en este folder. ¿Por qué? Porque así es más fácil hacerle después copia de seguridad, moverlo del lugar. Tampoco tienes que estar pensando dónde está un proyecto. Sencillamente vas a este folder y listo. Parece algo muy simple, de sentido común, pero créeme, he visto esta regla violada más veces de la que desearía. También deben estar en un lugar seguro. Esto te lo digo porque en una ocasión tenía dos discos duros. Entonces en uno tenía el sistema operativo y en el otro tenía mis proyectos. Y sucede que en el disco duro que tenía todos mis proyectos, pues se averió, no me di cuenta y sencillamente perdí muchísimos semanas, meses de trabajo porque el último backup que tenía no era el más reciente. Entonces asegúrate de que el lugar donde coloques la carpeta proyecto sea un disco duro que esté en buenas condiciones y no vaya a ocurrirle ningún tipo de sorpresa. Entonces a este folder debes hacerle backups frecuentemente. Uno nunca sabe en qué momento el disco duro va a fallar. De hecho, todos los discos duros van a fallar. Lo único que uno no sabe es en qué momento lo van a hacer. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta este punto y siempre, ya sea semanalmente, quincenalmente, establecete una fecha, un periodo de tiempo en el cual siempre le hagas backups o copias de seguridad a tu carpeta proyectos. Entonces, una vez dentro ya de un proyecto, en particular dentro de mi carpeta proyectos, voy a dividirlo ahora en 4 subcarpetas. La carpeta diseño va a contener los archivos fuentes de la interfaz y todos los demás gráficos que yo haga para ese website. Por ejemplo, si hago el logo en Illustrator o Freehand o cualquier programa, pues en esta carpeta es que va el logo. Si hago la interfaz de la página en Fireworks, pues en esa carpeta, la carpeta diseño, voy a colocar ese archivo. Si hago un banner, el archivo fuente de ese banner, es decir, el archivo editable, pues igualmente va en la carpeta diseño. Y así cualquier elemento gráfico, los archivos fuentes, si fue en Photoshop, por ejemplo, el archivo PSD, todo eso debe ir dentro de la carpeta diseño. El otro folder es la carpeta documentos. Aquí vamos a colocar todo el material que nos envíe el cliente en formato digital, lógicamente. Pudiera ser que dentro de documentos pues también lo pudiéramos dividir en varios subfolders, pero basta con que coloquemos ahí dentro todos los documentos y elementos que nos envíe el cliente para trabajar en su proyecto. En pocas palabras, si nos envía un correo electrónico con un documento en Excel adjunto donde hay una tabla de precios de productos, por ejemplo, esa tabla de productos no la dejamos en Outlook o en el programa de correo, sino que la movemos a la carpeta documentos. Y así por el estilo.
La próxima carpeta es la carpeta Flash. Esto es opcional. Si tu proyecto lleva algún tipo de animación, por ejemplo, un encabezado en Flash, un banner en Flash o algún otro tipo de animación, pues lo colocaremos en este folder. Y por último, el más importante es el folder o la carpeta Website. En este folder van todos los documentos HTML y archivos relacionados. En pocas palabras, va todo lo que se vaya a publicar en Internet. O sea, el producto final, el resultado de todo lo demás está en esta carpeta y esto es lo que se va a publicar. De hecho, a nivel técnico, cuando entremos al tema de definir un proyecto o un nuevo sitio en Dreamweaver, vas a ver que este es el folder que este programa utiliza para guardar, para encontrar todos los archivos de nuestro proyecto. Entonces, resumiendo, debemos crear este folder de proyectos y dentro de un proyecto en particular debe estar dividido en estos 4 folders. Generalmente son 3, a menos que lleve el de Flash, que es el adicional, o alguna otra carpeta que entiendas que requiere esa división. Entonces, los puntos de acción son los siguientes. Primero, crear una carpeta proyectos. Recuerda, debe estar en un sitio seguro, en un lugar donde no vaya a pasar ningún tipo de sorpresas y eh, en un sitio donde pueda hacerle backups fácilmente. Segundo, crear una carpeta para cada proyecto trabajado durante el curso. Cualquier práctica que asignemos de cada sitio nuevo, pues será un nuevo proyecto y llevará una nueva carpeta en tu carpeta de proyectos. Dividir estas carpetas de cada uno de los proyectos en subcarpetas llamadas diseño, otra carpeta llamada documentos, otra llamada website. Y semanalmente hacer una copia de seguridad o un backup de estos archivos.